Oye, ¿usted quiere hacer algo, una introducción o algo? Pues quizás como ubicarnos, ¿cierto? En el proceso. Estamos ya casi en la mitad de nuestro seminario. La expectativa es concluirlo en junio, es decir, nos restarían 4 sesiones de junio más un par en mayo. Los temas que tenemos previstos pues están todos definidos. Esperamos para nuestra siguiente sesión poder desarrollar como la reflexión sobre toda la territorialización, sobre una reflexión sobre el territorio como ámbito específico para el trabajo en procesos de socialización política. Hay un capítulo que vamos a leer y que Joa nos lo va a compartir. Esa sesión también va a estar dirigida por Joa. Después de eso nos vamos a meter para que nos vayamos preparando a 2 sesiones que son metodológicas. Una que trabaja todo lo que es la hermenéutica ontológica política, que era así como el método, la episteme y el método que fuimos construyendo con la CAMI. Y también una sesión sobre investigación participativa, sobre los modelos participativos, que quizás son como los dos focos que ella trabajó de mejor manera y luego queremos entrar a una reflexión sobre Convidarte para la Paz como programa con todos sus componentes y demás y una sesión de cierre sobre la escuela o no sé si es al revés, no recuerdo bien, sobre la escuela, sobre todos estos desarrollos en el contexto de la escuela. El de hoy recordemos que vamos a trabajar hoy es familias y su foco será todo el modelo relacional, especialmente, ¿no? Entonces, creo que por ahí vamos. Hemos avanzado. Compartirles que ya todos los seminarios que tuvimos están colgados en el YouTube de Cami, en la red de YouTube de María Camila Ospina. Y entonces eso va a ser muy interesante porque vamos a lograr como que esto se escuche en otros lugares y que podamos empezar a tener diálogos más amplios. Entonces, no, yo pensaría que es eso. Veo que ya llegó Beatriz. Beatriz, ¿cómo estás, amor? ¿Cómo te ha ido? Hola, hola. Hola a todos. Qué Beatriz, gusto verte. hola Qué Ay, Beatriz, gusto, ¿cómo qué casi, gusto, estás? casi no qué entro. Bien, gusto. Marta bien. Lozano también se Ujú. conectó. Buenas, Por aquí Martica, buenas. ¿cómo está. estás, amor? Por aquí ando. Buenas, buenas. Hola, Héctor Fabio, Bueno, Hola Ollita, Marta. qué Joana, rico. Beatriz, Contarles Hola. Orlando, que para el Esteban. viernes ya está. Sí, contarles que para el viernes ya está casi todo listo. Creo que va a salir muy bonita la celebración, el homenaje a la Cami. Estamos trabajando con mucha colaboración de todo el mundo, eso es muy bonito. Nacho, nuestro Nacho se puso al frente de toda la transmisión, los apoyos tecnológicos, a todo. Hemos tenido muchas reuniones. Dana pues sigue al frente de armar todos los procesos y todo. Yo he estado súper activa, Linita, Bernardo, nuestro nuevo artista que se peluqueó para hacer un video muy bonito que se llama Esteban Ocampo, está ahí todo serio, pero él me dijo ese día que le dije que había que hacer un video, me dijo que tenía que esperar porque le tocaba ir a la peluquería así para ponerse bien pinchado para poder hacer su video. Y fui a la Han peluquería y el colaborado video me quedó mal muchísimo. hecho. Hemos, ha colaborado de una manera muy bonita. José Orlando, José David, nos fuimos a reunir con nuestros compañeros Luis Fernando y Natalia, quienes van a traer su música. Qué personas tan bonitas, tan espectaculares. Eh, para el día del taller que ya se realizó, el día 20 con 80 niños del San Luis Gonzaga, hubo muchísima cooperación del colegio, eso fue una cosa muy bonita, propiciado todo por José Orlando. José,
te tengo que dar las gracias aquí porque ha sido impresionante todo lo que se ha logrado hacer ahí. Tuvimos un diálogo con el programa ¿cómo se llama? Reconociendo. Reconociendo, que es Ese como siendo con ese, con reconociendo. ese, reconociendo, sí, que es el programa hoy de la Compañía de Jesús en todos los procesos de educación para la paz. Estuvimos pudiendo intercambiar sobre estos temas y todo de una manera muy, muy interesante, muy enriquecedora. Yo no sé ellos qué dirán. Yo digo que fue muy enriquecedor el encuentro en el que pudimos conversar. No sé, José, si ellos te comentaron algo al irse de acá, si has podido hablar con alguien o no. Sarita, sí, Bueno, pude pues comentar dos palabritas con el padre José Darío. sí. Él quedó muy positivamente impresionado con la presentación, ante todo con la Ujú, expectativa de poder vincular este proyecto a ese gran proyecto que están desarrollando ellos, que es Reconociendo. qué Les llamó cosa mucho la atención maravillosa. Convidarte para la Paz y Ujú, estoy a la expectativa del viernes poder conversar de pronto con Carlos, que es el dinamizador acá ujú, local y poder ver con él cómo se genera alguna conexión allí para una alianza o alguna cosa que se pueda hacer muy qué concreta, bonito, interinstitucional o algo así, o con la súper fundación. bonito. Entonces estoy pues atento Ujú, a lo que pueda generarse allí. qué bonito, sería muy bueno invitar a Carlos. ¿Por qué no lo Eh, invitas para el viernes? Yo no tengo el contacto. en los que te envié, los nombres que te envié para invitar, él está incluido. Ah, pero yo no tengo ¿Te los acuerdas que me pediste los contactos. nombres? Sí, 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 yo pero te su envié merced me los mandó los nombres. contactos y los contactos. No recuerdo, pero voy a Creo hacerlo que no. entonces de nuevo Porfa, eh, y yo los reenvío y hoy. te envío los correos también para que los podamos enviar. Espectacular. Bueno, con mucho gusto. Bueno, tan bello. Es decir, esto ha sido una cosa maravillosa de muchísimas manos. Giancarlo, el diseñador, ya diseñó los pendones para cada uno de los hilos, de las mesas, las presentaciones, me ayuda un montón. Vamos a hacer un cuaderno lindo que tiene como separadores los hilos, la información de lo realizado y por el otro lado, por la otra cara del separador, un cuento que hizo mm, una prima de Cami, que se lo hizo a ella. Es un cuento infantil lindo, va a estar allí. Mandamos a hacer unas bolsas bonitas para darle a la gente, para empezar a promocionar la fundación. Bueno, hemos hecho de todo con todo y todo el mundo nos ha ayudado un montón, así que súper bonito. ¿Cómo se llama? Han dicho que sí, asisten presencialmente 70 personas. No sabemos si van a llegar o no, pero no importa. Lo que importa es que lleguen los que puedan, no importa cuántos son, que podamos allí compartir. Bueno, está todo como listo y ha sido muy bonito preparar todo esto. Oye, Dímelo todo, corazón. el enlace es el de la Universidad de Manizales que nos mandaste. Ese Ah, YouTube, ok, ok, sí, ok. Ujú. sí, 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 sí. Estamos intentando, ahí Nacho lo está intentando, pero solo el juez me puede confirmar si se puede sacar al tiempo por dos canales, por el YouTube de la universidad que nos prestaron para esto y por el YouTube de Cami que también ya lo abrimos. Ya abrimos el YouTube de la red donde van a estar colgadas todas las cosas, la presentación de Joa sobre el Seminario Hermosa, la presentación de Ginita sobre la Cátedra Hermosa, las presentaciones de nuestros dos becarios están muy lindas. Todo eso, todo, la de nuestro artista peinado y todo, están todas ya colgadas allá en YouTube. Así que eso va a ser ampliamente difundido y me parece súper bonito. Pues espérate, Martica, que te llegue la tarea, que eso aquí a todo el mundo nos llega tareas. Sí. Y lo otro, además de esto que ha dicho Toya, es también Ujú.
que también se ha seguido moviendo, pues, y esta noche tienen allí reunión Toya, Lina Hoyos, y Ángeles Falla, que Ospina, que va a ser la contadora para seguir mirando estos Nora, asuntos de la de la fundación. red, de la fundación. Y bueno, lo otro que yo pienso, digamos, con relación al seminario, es que hay que ver si quizás de pronto tuviéramos un buen marco también de investigación-acción, que lo vayamos pues analizando si es necesario. Y yo he pensado ahí que de pronto podríamos invitar a alguna persona de estos que se siguen moviendo muy fuerte en investigación-acción. Yo conozco, digamos, unas 2, 3 personas que siguen trabajándole a eso y que podemos pensar que nos ayuden a moderar un seminario que nos dé como todo un marco también de lo de la investigación-acción, y tengo una lectura muy buena también de Falsborda, que me parecería que sería bueno que en algún momento pues lo tuviéramos como parte de ese seminario, pero esperémonos y vamos mirando realmente la conveniencia de que se haga, porque de todas maneras, pues con tiempo habría que mirar alguna de las personas que estoy viendo que podría ser. Ok. Bueno, después de esa introducción tan grande, yo ya te robé 15 minutos de tu tiempo. Tranquilo, Vamos no, con yo el creo seminario que de hoy. a mí me parece chévere pues recordar siempre como en dónde estamos, en qué parte del seminario y hacia dónde vamos. Eso creo que nos ubica y nos ayuda en los aprendizajes a todo. Y creo que esto que nos cuenta... Perdón, Joa, un segundo, Liliana se disculpa. Tiene pues un evento familiar. Mañana hay un homenaje a su papá. No sé si alcanzó a comunicarse con Toyita. La Embajada de Corea le va a dar pues una medalla. Y bueno, Ay, qué andan ahí bonito. completamente emocionados. Él estuvo pues en esa guerra. Y bueno, muy emocionados todos, le van a dar la máxima distinción, entonces ya andan pues en mucha Pues cosa. imagínate. Sí. Bueno. Gracias, Bueno, Beatriz. está bien. No, tranqui, Beatriz, igual solo estaba diciendo eso, que me parece chévere esa perspectiva pues de recordar para dónde estamos y para dónde vamos, y que qué bueno que todos pues también escuchemos cómo va ya a 3 días o cuántos días, sí, a 3 días 3 del días. evento de la conmemoración de la vida de Cami, su cumpleaños. Entonces, qué bueno que también Toya y Héctor Fabio nos compartan como todas estas alegrías. Bueno, entonces, si les parece bien, compañeritos, Una compañeritas, cosa no más, mira, hay varios también invitados por parte de Beatriz, que le ha estado también viendo personas que puedan ir y conocer esto de la fundación y ver que de pronto se puedan comprometer, incluso de pronto puede que también haya alguna cuestión allí de la patria, ¿no es cierto? Que nos hagan algún cubrimiento. Entonces, ese ha sido un trabajo grande de Beatriz, y qué bueno, Beatriz, muchas Bueno, sí, gracias. hoy estuve, hoy he estado estos días tocando puertas porque nos interesa que haya también gente del gobierno municipal y departamental, que pronto nos apoye el secretario de Educación, no sé, del municipio y del departamento. Y creo que algunos de ellos nos van a acompañar, mañana me confirman y bueno, esperemos. También le hice la invitación al doctor Néstor Buitrago, mañana converso con él y ya le había comentado a doctor Fabio pues que el trabajo aquel de hacer un desayuno con personas pues de la empresa, de Manizales, de ONGs, eso ya lo habíamos conversado, pues también hay que programarlo y representa un trabajo muy fuerte y apoyarnos de gente que verdaderamente nos puedan convocar estas personas. Perfecto. Qué Excelente, maravilla. Beatriz, y lo vamos a mover así, claro. Perfecto. Sí, no, yo creo que son como muchas las cosas que se han ido haciendo
para este día y pues que son parte del proceso, pero que nos ha impresionado ya verlas todas juntas y uno dice, ¡Ah! Todo lo que hemos hecho, qué cantidad de cosas. Beatriz y Lili, su combo, ellas tienen allá un combo de 3 novios que les ayudan con todo, que son todos tecnólogos y todos de la inteligencia artificial y todas esas cosas nuevas que lo descrestan a uno. Han venido trabajando un montón y nos van a presentar una cosa súper chévere también el día viernes. No, eso ha sido maravilloso. Así que nada, seguimos buscando manos y seguimos queriendo vincular personas en los desarrollos. Así que, Martica, que te veo acá, me encantaría que te pudieses comprometer en uno de los hilos a trabajar cosas, porque soy consciente de tu compromiso, de cuando dices algo lo haces súper chévere. Entonces, bueno, ahí muy invitada. Así Así que es, aquí te Toñita. estamos conquistando. Aquí Bueno, te estamos esta es conquistando. una jornada especial entre reconocimientos, confesiones y avances en el proceso. El proceso. Qué bonito, ¿no, Beatriz? Beatriz y los Así es, novios, Marta. Sí. Ahí te Beatriz y los invitamos, Marta, novios, ahí y te Esteban y la invitamos. peluquería, vamos muy bien. Ay, Qué no, gente. Qué maravilla. falta de respeto. Qué No, no, falta no, de no, 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 respeto no, la de no. Si la vida Toya. no tiene humor, Toyita, te cuento un cuento. No. Eso es cierto. Uy, por favor. Eso está Sí, bien. sí, hay Ay, ay, algo ¿Sabes? ay, también bueno. que ¿Sabes, tenemos Toyita, un... quién desea vincularse con la fundación? ¿Quién? Dímelo tú. Rosario Larte. Ay, ¡Uy, eso qué me parece maravilla! súper Sí, ¡Qué bonito. Rosario, yo le Súper maravilla! conozco a ella bonito. su capacidad de gestión. Va a Maravilloso. acompañarnos el viernes. Ay, qué maravilla. Sí, Eso me sí, sí. Ay, qué encanta. Me bueno, encanta. Beatriz. Qué rico. Qué buenas Bueno, ya noticias, van Beatriz. 71. Sí. No, y Excelente. Bueno, nosotros vamos también a mirar, vamos a hablar en algún momento, vamos a ver cuándo con Salim para contarle también todo esto que se está trabajando de la fundación, ver si desde CINDE hay, digamos, como interés en que tengamos allí como algunos sitios desde donde también movernos y demás, pero también lo vamos a explorar con la universidad y vamos a ir viendo, digamos, como en dónde sería como se ubicaría, digamos, como esto. Entonces, eso ya les iremos también comentando un poco más adelante en torno a eso, pero ahí estaremos también Toya y yo viendo esto para ver cómo, por dónde y en dónde nos moveríamos. bueno. Ahora sí vamos a hacer prohibido hablar. Ya yo. Dale que se nos salen Listo, las, a ver. las ¿Quién cosas. da Dale, más? amor. Ay, Bueno, ama. no, compañeros, bueno, la idea es que conversemos un poco alrededor del capítulo que les compartimos de manera previa, las familias, sistemas interaccionales y construcciones relacionales. Este es un texto que Cami escribió en 2014, no, si no estoy mal, en 2012, 2013 y se publicó en 2014 en la serie latinoamericana. Y es un texto en el cual pues ella aborda también uno de sus ejes de desarrollo y reflexión. Creo que muy importante el tema de la familia. En Cami siempre estuvo muy presente, fue variando como a lo largo del tiempo en sus planteamientos y obviamente pues a partir de su crecimiento académico e investigativo. Pero este texto es muy bello porque es como una entrada, creo yo, a ese planteamiento de lo relacional dialógico que desde su mirada era tan importante. Entonces, bueno, yo para hoy no traje una presentación como para variar, pero pues la idea es como compartirles y a partir de eso abrir la discusión como los elementos que me parecieron más importantes de ese capítulo en términos de lo que nos puede ayudar a comprender y a aportar
a cada uno y a cada una, pero también en el marco del programa y los hilos y las acciones que vamos desarrollando. Entonces, en primera instancia, encuentro un capítulo que es, a mi juicio, un esfuerzo de Cami por construir por enunciar unas comprensiones de la familia pertinentes al contexto nuestro colombiano, eh, haciendo diálogo entre dos perspectivas que ella en ese momento venía trabajando, y era la perspectiva sistémica y recientemente en ese entonces el construccionismo social. Creo que dentro de este capítulo hay una tesis que uno puede como dividir en dos bloquecitos. Una primera parte de la tesis que propone Cami, que va desarrollando en las páginas de este capítulo, es que la familia no puede seguirse entendiendo en contextos como Latinoamérica y Colombia como un objeto natural eh, establecido, sino como una construcción social de tipo dialógica, relacional, lingüística, es decir, como algo que no puede evaluarse desde un modelo normativo como externo totalmente a la familia. Eso como que ahorita lo profundizamos un poco. Y el segundo elemento de la tesis del capítulo es que, pues, evidentemente, no deberíamos hablar más de un modelo de familia y una crítica como a esa mirada tan tradicional de la familia como como el núcleo básico de la sociedad, como la célula de la sociedad, como una sola forma de entender la familia. Y entonces ella pues manifiesta que es fundamental hablar de las familias, no solo digamos, pluralizar el término, sino para identificar especialmente eso que muestra ahí su diversidad, que pasa desde el contexto social, cultural, pero también la condición socioeconómica, política, de que toca a las familias, la perspectiva histórica, todo el tema también de cómo internamente las familias se configuran, se reconfiguran, las familias se significan a sí mismas, se perciben a partir pues de todos estos elementos que estructuralmente también las intervienen, pero no las definen totalmente, sino de manera parcial. Entonces yo encuentro que en este capítulo Cami mm, también de entrada declara su búsqueda o más bien su invitación a que transformemos esas miradas tan deficitarias o carenciales de las familias y especialmente las familias signadas por el conflicto armado en contextos de múltiples violencias o desigualdades, las familias que entre comillas, son las familias generalmente más intervenidas, en algunos casos sobreintervenidas, pero porque están miradas desde lo carencial y deficitario, ¿cierto? Porque el sistema, desde sus institucionalidades y desde sus diagnósticos externos, lo que hace es situarse en aquello que la familia no cumple versus el modelo o el patrón que se supone que debe, el modelo, el patrón y el momento en el que se supone que debe estar. Entonces, ahí encuentro también tres elementos significativos que Cami va desarrollando para darle pues como mayor peso a esa tesis central del capítulo. El primero es que hace un llamado muy interesante a cuestionar el rol de los profesionales, de las personas que trabajamos con los grupos familiares en los distintos niveles de lo que conocemos comúnmente como intervención, mostrando que es necesario revalorar ese lugar del profesional como el observador externo a la familia, que es el que tiene el conocimiento experto y que es el capaz de determinar y evaluar cuáles son los vacíos, los déficits e incluso los requerimientos que las familias tienen para superar ciertas situaciones que no necesariamente, casi nunca son consideradas parte del proceso
propio de la construcción social de un grupo humano, sino que son vistos como asuntos deficitarios, carenciales, patológicos, ¿cierto? Como leídos desde como si las familias en sí fueran problemas. Entonces a eso ella le hace como una vueltica y dice, bueno, hay que entender que nosotros los profesionales, no importa si somos psicólogos, trabajadores sociales, profesionales en familia, somos observadores, que esto es desde la teoría de sistemas, que hacemos parte de ese sistema que estamos observando. Entonces, en ese caso, ahí hay una vueltica y es que las familias requieren de nosotros no que nos posicionemos con ellas como de manera vertical, sino más dialógica, en una postura más colaborativa, más ética, más de construcción con ellos y con ellas de las interpretaciones y de las acciones hacia la transformación. Otro elemento que veo que es muy importante dentro del capítulo, que posteriormente Camilo sigue desplegando y le da pues como más contundencia en otros momentos investigativos, en sus tesis doctorales y demás, es ese que ya hemos hablado en otros momentos y es la necesidad de separar las violencias de los sujetos y de los grupos como si las violencias fueran características naturales de los sujetos y de los grupos, para entender que las violencias deben ser abordadas como problemas construidos socialmente que no hacen parte del individuo ni del grupo como tal, sino que están en el contexto, en las interacciones, en las relaciones, en las maneras de vincularnos, en los tipos de lenguaje que usamos, em, en los acuerdos previos que los grupos y los sujetos han sostenido históricamente. Entonces ahí como que al hacer ese viraje, también es posible entender que las familias, en este caso las familias no son el problema. Las familias eh, viven en contextos y en relaciones que tienen situaciones que son percibidas, nombradas y agenciadas como problemas. Eso es distinto. Y el tercer elemento que también me parece muy interesante que ella introduce en el capítulo y que ayuda a desarrollar su tesis en el capítulo, es la manera pues de ver a los niños dentro de las familias, ¿cierto? A los niños y a las niñas y también a los jóvenes que pasan a ser vistos de manera activa dentro de la construcción familiar, ¿cierto? Porque las perspectivas tradicionales, eh, donde hay una mirada muy adultocéntrica de la construcción familiar, pues los niños y las niñas son como no solo las nuevas generaciones, las promesas del futuro, sino que pues pareciera como que vienen sin nada. Entonces, los adultos de las familias son los encargados de hacer toda la construcción del conocimiento a través de los procesos de crianza y socialización. En esa visión, pierden los niños y las niñas, que ya lo hemos hablado en todos los seminarios, eh, esa, ese estatuto de agentes que en esta perspectiva, en diálogo entre la perspectiva sistémica y el construccionismo social, pues Cami invita a reflexionar y a situarlos más bien como agentes activos en la construcción de la vida familiar. También creo que en estos desarrollos que Cami propone en este capítulo, como que hay dentro de sus aportes, alcanzo yo a interpretar a nivel conceptual cómo ella integra, cómo nos ayuda a mirar cómo los aportes de la cibernética de segundo orden, de todo el tema de la complejidad y el construccionismo social, en una comprensión de familia más como tejido conversacional, derivada de las relaciones. Entonces, ese aporte conceptual nos permite entender a la familia como una construcción también lingüística que se transforma en las interacciones y por tanto ayuda también en el segundo plano que veo pues como del aporte en este capítulo, en lo práctico y en lo político,
a traducir esto en unas herramientas situadas para el contexto colombiano, en cómo los profesionales, en ese momento los profesionales, pero también esto opera para los que somos investigadores e investigadoras, podemos relacionarnos cuando estamos trabajando con grupos, con los niños, las niñas, los jóvenes y sus grupos familiares, bajo unas herramientas muy interesantes. Que creo que ella en la última parte las muestra y son la herramienta de la externalización, donde entonces lo que estábamos diciendo ahorita y es cómo nosotros como investigadores o profesionales pues que trabajemos con ellos logramos separar el problema de la identidad de la persona y de la familia para que el problema sea el problema y el problema no sea la persona, ¿cierto? Ese ejercicio de externalización también lo hemos conversado, retomado en algunos momentos en este seminario, cuando les contábamos con Toya en otros diálogos que Cami en un momento de investigativo, una de sus herramientas metodológicas también mediadas por el fuego fue Don Violencio. Entonces, esa es una herramienta de externalización mediada por la construcción de un artefacto que era un muñeco que ayudaba a los niños y a las niñas a externalizar esas situaciones, esos lenguajes, esas experiencias, esos contextos de violencia que sus familias y ellos vivían. Pero también la mediación, Don Violencio, les ayudaba a reflexionar junto en los diálogos con Cami que esas violencias, esas condiciones, esos lenguajes, esas situaciones no eran ellos. Otra de las herramientas en lo práctico y político de este capítulo que Cami pues al final como que sugiere, muestra que son muy potentes, son las conversaciones de reautoría. Esas conversaciones de reautoría que son espacios también muy del trabajo dialógico y de los encuentros también intergeneracionales para que las personas y los grupos también podamos encontrar en nuestras maneras de nombrarnos la forma en que nosotros nos presentamos narrativamente frente al mundo y encontrar esas como esas situaciones dominantes, esos verbos, esos adjetivos que dominan en las maneras en que nosotros nos identificamos y nos construimos para crear otras interpretaciones, pero sobre todo para encontrar en esas mismas narraciones aspectos que contradicen esas narrativas hegemónicas, eso que consideramos a veces verdad sobre nosotros, sobre nuestras familias, eso que contradice esa historia que está como saturada porque entendemos como que nosotros y nuestra familia son el problema. Entonces, esa herramienta de las conversaciones de reautoría también fue usada por Cami en distintos momentos de la investigación que hizo en diferentes contextos y en sus tesis doctorales estuvo muy presente y era lo que llevaba también a las personas en ese trabajo investigativo con Cami a encontrar esas otras maneras de entender su vida y de posicionar esas otras maneras de su vida, ¿cierto? De creer que eso también son, que eso también éramos. Y finalmente, la tercera herramienta, pues, que propone ahí para lo práctico y el agenciamiento político con niños, niñas y jóvenes y sus familias es el juego del que tanto ya hemos hablado en distintos momentos, bajo distintas reflexiones de este seminario. Pero es que fíjense que desde por allá de que Cami egresa de su pregrado, empieza su maestría, termina su maestría, su tesis de maestría y empieza a ser investigadora en CINDE, el juego siempre estuvo presente. Entonces, en este capítulo, ella también habla del juego como una estrategia fundamental para la comunicación entre las personas y entre las generaciones.
Por eso consideraba también que para el trabajo con los grupos familiares era muy importante el juego, porque pues el juego es como esa herramienta en la que podemos encontrar en el lenguaje también otras comprensiones, otras maneras de significar lo que en la cotidianidad se nos presenta como realidades inamovibles, pero el juego también, por ejemplo, según lo que presenta en las reflexiones del capítulo, favorece asuntos como la redistribución de roles, el aprendizaje de la empatía y otros elementos que intergeneracionalmente en la vida de las familias son fundamentales. Entonces, bueno, estos son como las cosas que yo resalté del capítulo al volverlo a leer. Hay otras, pero que me parece más enriquecedor que abramos el diálogo y que cada quien a su manera también pueda compartir, que resalta, que encuentra del capítulo de este capítulo que trabajamos de lo relacional y lo dialógico como aporte, bien sea para el ejercicio de profundizar en el pensamiento y obra de Cami, pero también para nuestro ejercicio acá en el programa CAMI y en los hilos del programa. Y yo solamente decir una cosa, me parece muy valioso lo que nos ha dicho Johanna y ahí ya nos podríamos centrar y eso, digamos, son aspectos básicos de este pensamiento y de la mirada de Cami. Lo que también al ver ese capítulo pensé mucho las distintas vertientes y acercamientos y matices por las que Cami fue discurriendo acerca de la familia. Entonces, por ejemplo, toda esta teoría de sistemas, la mirada también constructivista de la familia, bueno, y de otros pensadores donde ella, digamos, también se discute, plantea lo que ellos han hecho de una manera muy rica, porque veo yo que hay, o sea, que detrás de esto son muchos pensamientos los que ella toca, muchos acercamientos hasta llegar a esto, digamos, del construccionismo de Gergen y de esta mirada, digamos, construccionista de la familia y la mirada colombiana. A mí me gustó mucho también la manera como va llevando el capítulo, la manera, digamos, como investigadora, como persona conocedora de ese campo y el lenguaje con que se va acercando. O sea, es algo que veo, o sea, digamos que para personas también, digamos, iniciadas en ese asunto de la familia, nos da la posibilidad, digamos, de acompañar un poco la lectura de ese texto tan documentado, bonito, digamos, bien escrito, que, bueno, es como eso lo que veo y lo que le agregaría, porque me parece que ya con lo que Johanna nos ha planteado, ya esos son elementos, ejes, digamos, para lo que también nos interesa aquí y para lo que necesitamos trabajar, que me parece a mí que es muy importante, lo que, o sea, porque es al mismo tiempo, venimos de la mirada de cómo ella concibe los niños y toda la parte del lenguaje, digamos, de toda la parte de la interactividad y luego cómo también hace esa lectura desde la familia, que pues precisamente están en esa familia y en una familia que yo creo que es muy importante lo que ella plantea allí, en medio de las violencias, de la guerra, de los problemas del conflicto armado, porque ella se está refiriendo, o sea, no, o sea, para Cami, pues digamos
creo que ella también concibe que los conflictos, los seres humanos vivimos en tensión, vivimos en conflicto. El problema fuerte del conflicto es cuando degenera en las violencias y en las familias de estos niños, que precisamente me parece a mí que enmarca también ella, esos niños también que son hijos de la violencia con todos los potenciales, pero precisamente esas familias que se dan en medio de la violencia colombiana. Entonces eso, por eso me parece que esa es una lectura que lo hace muy particular y muy singular. Gracias, Héctor Fabio. Escuchamos a Toya, a Andrés, a Marta. Toya, tiene cerrado el micrófono, por si acaso. Por si acaso de razón que no me escuche. No, son como complementos a los aportes que nos hace Joa como en mis comprensiones de todo lo que Cami plantea en el capítulo, porque yo siento que Cami en ese capítulo hace todo un recorrido para finalmente tomar posición. Y entonces yo traté de decir, pero ¿en qué es que toma posición? O sea, finalmente después de pasar por el análisis de la teoría de sistemas, de profundizar en la cibernética de primer orden y mutar al segundo, pero después pasa por toda la escuela de Milán para pensar todo lo que se llama el enfoque estratégico que ellos trabajan ahí dentro de lo sistémico, y después trae a von Brenner. Entonces yo decía, como que todo ese trayecto que fue haciendo, todos esos diálogos que arma en ese capítulo, como con esas distintas miradas, yo saqué unas cositas que decía, a mí me parece que en últimas, Cami lo que está tratando de decir es esto, y en muchas cosas pues ya yo las dijo, pero las ratificaría. Lo primero es que abordar la familia, hay que abordarla desde una perspectiva sistémica, relacional y construccionista social. Yo creo que ella trae, después de todo eso que trae, se queda con eso. Esa es su mirada de la familia. Por ser sistémica, es un sistema vivo, dinámico, histórico, relacional, atravesado por múltiples vínculos, lenguajes, contextos, transformaciones sociales. Es decir, es un sistema complejo. La familia, en ese sentido, siento que ese es como el sentido al que llega Cami sobre la familia, ¿no? Y en ese sentido no es una unidad. A uno siempre le enseñaron, la familia es la unidad de la sociedad, ¿no? Y aquí dicen, no, eso no es una unidad, la familia no es una unidad, menos una unidad cerrada o aislada, sino que comprende a la familia es como entramados de relaciones que se configuran permanentemente en interacción con otros sistemas. Es imposible abordar a la familia como una unidad, cada familia, pero tampoco a las familias sin ver cómo ellas juegan e interactúan complejamente con otros sistemas como la escuela, el barrio, la comunidad, la cultura, ¿no? Todas estas cosas. Y siento que ella hace ahí como un juego, me parece a mí, no sé si yo lo entendí mal, yo, pero me parece, como que ella hace un juego desde el enfoque terapéutico, porque mira que yo siento que ella se mete a la familia desde su perspectiva de terapeuta de familia, cómo trabajar con las familias. Entonces yo creo que ella se mete allí, hace una metalectura de su relación como terapeuta con las familias y deriva unas herramientas conceptuales y metodológicas para pensar el trabajo con familia desde perspectivas que no sean deficitarias ni patologizantes, sino reconociendo sus recursos, sus capacidades, su agencia en la construcción de vida colectiva. Y eso ya por fuera de una relación terapéutica. Eso mismo que quizás ella vivía en sus procesos de terapia, yo siento que ella lo migra, por ejemplo, hacia el programa de convidarte para la paz.
Lo otro que me pareció interesante es que en su afirmación de la familia como un sistema, hace una reflexión de muchos órdenes, pero llega a decir, en última, la familia es un sistema abierto. La familia es un sistema en permanente transformación. Es un sistema que se afecta permanente y mutuamente con otros sistemas sociales que están allí entrelazados en su devenir cotidiano, ¿no? Ese sistema, ese entramado de relaciones produce sentidos, produce formas particulares de organización. Y esas familias como sistemas abiertos que se transforman, que se afectan y afectan a otros sistemas que producen sentidos y formas, pueden construir modos propios de cuidar, de convivir, de amar, de odiar, de resolver conflictos, etcétera, etcétera. Lo otro que me pareció interesante es que habla, no podemos hablar entonces nunca de familias, sino de familias. Y estas familias, dice, no son todas iguales, sino que son profundamente distintas. Ni las familias están configuradas por un papá, una mamá y unos hijos, sino que hay familias muy diversas, ¿no? Las monoparentales, las externas, las recompuestas, las redes de crianza comunitaria, las familias ampliadas con presencia de abuelos, tíos o vecinos, las formas de cuidado atravesadas por migración, desplazamiento, conflicto social. Es decir, complejiza y le pone matices particulares y situados a eso que nombramos familias en el diario vivir. Luego veo que hace ahí todo un rollo de transitar de la cibernética de primer orden a la de segundo orden, pero ahí es de donde yo veo que ella como que deriva las herramientas para el trabajo luego con familia a nivel comunitario o a nivel, sí, en lo que hacía, en los programas de trabajo en comunidad. Dice, el investigador, esto tú lo enunciaste muy bien, el terapeuta investigador o educador hace parte de la relación, no es un observador, ¿no? Por tanto, el conocimiento que se genera en ese marco relacional se construye relacionalmente, no le pertenece al investigador, ni al académico, ni al maestro, ni al terapeuta, sino que es de todos quienes configuran ese entramado. Y eso es muy importante luego para las formas que plantea de cómo manejar la investigación-acción, la investigación con autoría propia de los niños y estos rollos, ¿no? Y en ese sentido, no es que un investigador descubre la realidad de una familia, sino que co-construye en su relación con la familia el sentido de esa familia. Que yo siento que hay unas cosas muy interesantes para después pensar epistémicamente en la evaluación. Reitera cómo en esa perspectiva el lenguaje tiene un poder generativo, eso lo reitera siempre, ¿no? Por todas partes. Y una cosa muy interesante que dice que la intervención, todo trabajo de intervención tiene que mutar en conversaciones por el poder genérico del lenguaje. Eso es muy interesante para pensar pues las distintas estrategias de trabajo educativo y comunitario, ¿no? Yo creo que todo su enfoque, todo su paso por la escuela de Milán, yo digo que de eso ella se queda un poco como con unas características de esto que ella ya ha hablado, ¿no? Entonces, en la escuela de Milán ella aprende que las relaciones tienen una circularidad, que las relaciones no son así, sino que son como así. Lo entiende allí, en la escuela de Milán, eso me pareció importantísimo, y cómo esas relaciones circulares se configuran desde el lenguaje, ¿no? Y allí entonces emerge el concepto que ella trabaja de las narrativas familiares, de la comunicación y la conversación como núcleo del vínculo de la familia, ¿no? Y la interacción siempre como un espacio donde se produce sentido,
que eso también fue otra cosa que me gustó mucho, ¿no? Y es cuando llega a eso, decir, por eso los seres humanos que habitamos una familia, pues cada uno tenemos, ¿no? Tanto que nosotros trabajamos el rollo de la subjetividad política y todas esas cosas, pero como ella nos dice, es inabordable el ser humano como sujeto individual, ¿no? Porque todo lo que a él le está pasando en un marco de relaciones, ¿no? Entonces, cuando dice eso, que me gustó de que la pregunta ya no es qué le pasa a esta persona, sino qué está ocurriendo en su red vincular, ¿no? El problema no está en la persona, está en las maneras de interactuar, las maneras de nombrar. ¿Cómo se sostiene esa dinámica relacional? ¿Qué narrativas familiares organizan las relaciones de esa manera? ¿Qué sentidos circulan en esas conversaciones? Entonces, sí es una mirada como muy distinta hacia poder enfrentar el sujeto por fuera de estas dinámicas más generales, ¿no? Y ella afirma ahí también esto transforma radicalmente las formas de intervención en la familia, ¿no? Yo siento que del paso por Brenner yo no vi como que eso cambiara mucho todo lo que había dicho. Ahí no encuentro nada como distinto o importante. Pues quizás como todo esto también tiene un macro sistema, pues, la cultura, las guerras, todas las cosas grandes que están pasando, quizás eso, ¿no? Para poder comprender eh, lo- las familias más en territorio, en las dinámicas locales. Y en esto de las implicaciones en el trabajo educativo y social con las familias, yo derivaba también junto a lo que estabas planteando yo ahorita de la externalización, ¿cómo se llama? Las reautorías frente a los relatos, etcétera. Yo veía aquí como unas categorías que me parecían interesantes. Yo digo que Cami insiste en que trabajar con familias requiere abandonar enfoques, primero enfoques moralizantes, sino enfoques que se centran, uno, en reconocer los recursos familiares. O sea, las capacidades, los saberes, las estrategias de cuidado, la potencia relacional de la familia. Entonces, reconocer recursos familiares. Segundo, escuchar las narrativas, de comprender cómo cada familia nombra su vida, su experiencia, su historia, sus memorias. Trabajar desde el diálogo, que lo repite en todas partes, comprender el contexto y fortalecer para poder entender la familia, los vínculos de la familia con sus entornos más inmediatos, especialmente en primera infancia, que es pues la familia y la comunidad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que me quedé como con esas reflexiones sobre el texto que pudimos leer. Toyi, gracias, muy chéveres esos también, esos aportes. Antes de darle la palabra a Andrés, una cosita para como seguir profundizando en estos elementos que Toyi dio, que creo que sí son muy marcados dentro del capítulo y ahí en donde ella trabaja todo lo de cibernética de segundo orden, hacerle fuercita a lo que Toya estaba diciendo, ahí como que ella retoma Estupiñán y eso le ayuda a enunciar de manera muy fuerte dentro del capítulo que hay que empezar a mirar a las familias no como multiproblemáticas, que es generalmente como se miran desde la institucionalidad que las interviene, desde la experticia y no desde la relación dialógica para el enfrentamiento de lo que les pasa. Y sino como portadoras, eso a mí me parece muy importante y creo que siempre fue muy permanente ese mensaje y esa actitud en Cami, mirar a las familias como portadoras de recursos internos y externos Exacto, sin explorar por ellas y por el entorno y por quienes las conocen, ¿cierto? Eso es muy importante. Y la otra que me parece súper ganadora, que también lo retoma ahí de la cibernética de segundo orden, es que esta propuesta de pasar de la visión de sistema familiar pues sí, fue un avance y es muy significativa y ha aportado muchas cosas,
pero que también desde la cibernética de segundo orden y con diálogos con el construccionismo social se propone es pasar o también más bien entender la familia como sistema significante que incluye en esa significación a todas las, llamémoslo así, a las personas que están dentro de ese sistema y que pueden hacer parte de la construcción del enfrentamiento a los problemas o a las situaciones por transformar que las familias tienen. Esas dos partecitas de Oscolo y de Estupiñán que ella retoma me parecen también súper ganadoras y unos muy buenos aportes para también para lo investigativo, ¿no? No solo para el acompañamiento de las familias en lo educativo, en lo terapéutico. Ahora sí, Andresillo, qué pena. No, antes muy grato escucharlas a ustedes dos porque realmente también estaba pensando en algo parecido y es como los modelos que se pueden entender desde el primer orden cibernético entienden pues como la familia desde una perspectiva no funcional, es decir, todo el tiempo y quizás también dentro del discurso colombiano eh, o incluso pues avanzado o internacional en cuanto a las familias, a la categoría familia, nos han marcado en que la familia se construye de X y de X forma, y esto presenta una puerta y abre una puerta y una ventana, porque no, no es únicamente abrir una forma, sino que nos menciona allí en este texto Camino, es que puede haber una puerta, puede haber una ventana para comprender las familias desde un conocimiento, bien lo decía la profeta, ya situado en donde entiendo yo, por ejemplo, desde el contexto colombiano y desde las múltiples violencias que hemos vivido en el contexto, facilita el reconocer las familias en sus pluralidades, incluso apartarlas de la revictimización y concebirlas también desde relacionamientos distintos. Camilo menciona como una objetividad relacional, como como que la categoría familia, o más bien familias, empieza a implicar una construcción que se da entre todos los entramados, no sé si se quiere, territoriales, comunales, sociales, que tienen un contexto propio y que tienen unos matices que permiten también configurar esas redes familiares, ¿cierto? Ahí hay algo en lo que me quiero detener y es precisamente en que estaba el día lunes en trabajo de campo ayer y había bueno, hubo como una especie de situación muy compleja con las familias, porque de 59 familias que estábamos esperando, llegaron 22. Y familias es decir, porque solo llega el acudiente o la abuelita o el hermanito, etcétera, ¿sí? En ese momento pues hubo como una discusión en el equipo profesional en el que me encontraba acerca de por qué no había como la participación, como el acompañamiento, y uno empieza a comprender cuando empieza a leer también el texto, empieza a comprender que a veces hay determinaciones sociales o ciertos tipos de necesidades que se dan en nuestros contextos que no permiten precisamente que esas familias sean las funcionales que requieren los interventores profesionales. Y quiero hacer hincapié en esto de interventor profesional, porque al final nosotros como profesionales bueno, me termino remitiendo como a mi labor, terminamos, claro, tratando de impactar y transformar la vida del niño del niño y de la niña mediante un proceso educativo, pero no comprendemos o exigimos que la familia tenga cierto tipo de acompañamiento dentro de lo que consideramos funcional o que es la regla, o dentro del orden que es la regla, cuando nosotros también como profesionales deberíamos preguntarnos qué pasa en la red familiar, cuando la profe Toya lo menciona, qué pasa en la red familiar, cómo se conforma esa red familiar, cómo está configurada como un colectivo. Camilo menciona acá como un colectivo productor de sentido, lo había señalado por acá en unas notas que tomé. Em, y después, claro, pensar en la intervención, es decir, ¿cómo nace la intervención? La intervención nace pretendiendo que la familia funciona de X o Y manera, cuando deberíamos, en cierta medida,
no sé si bajarnos o comprender, generar comprensiones u otros sentidos acerca de las familias que habitan esos territorios. Y ahí es donde digo yo, bueno, pues ¿para qué me sirve un proceso de caracterización, de diagnóstico, de X o Y cosa que estoy haciendo acá? No únicamente para verlo como una intervención fallida a una familia disfuncional, sino también cómo puedo empezar a volcar estos nuevos sentidos de familia que me encuentro y hallar, muy bien lo dijeron ustedes dos, esa potencia en lo que no es una unidad, es un colectivo que se configura a partir de una unidad relacional o de una afectividad relacional. Muchas gracias, Andresillo, por el aporte. Ahí para darle la palabra a Martica, simplemente quisiera como agregar algo que aparece también en las reflexiones de Cami, muy interesante. Ahí retoma, eh, si no estoy mala, Minuchin, donde dice más o menos algo así como que muchas veces el las patologías o los problemas que se le asignan a las familias dependen es de la mirada y del empecinamiento del profesional o del investigador de hacer corresponder las prácticas y los procesos familiares a un modelo familiar pasado de moda o un modelo pues hegemónico de familia que es desde allí de donde viene esa asignación de patologías, haciendo ver situaciones que son propias de la interacción humana, de los cambios de época, de la tensión de las relaciones como patologías. Entonces, me parece muy interesante esa reflexión también sobre el lugar de los profesionales y de los investigadores en las maneras como históricamente se ha leído, se ha interpretado, se ha nombrado y se ha interactuado y, como dice Andrés, intervenido en la vida de las familias, de los niños, de las niñas, de los jóvenes, de las personas que las conforman. Bueno, dejo por ahí adelante, Martica. Bueno, yo reitero esa habilidad de Cami para poner en diálogo posturas teóricas que terminan en digamos, en unas buenas propuestas de acción. Parece que eso es muy importante de resaltar acá. Dos, esa lectura de los autores le permiten no quedarse en la literalidad de la lectura, sino ir más allá, es decir, hace unos ejercicios de aplicación. Entonces, cuando toman los planteamientos de von Bertalanffy sobre la teoría de los sistemas, no se queda con la primera perspectiva cibernética del sistema porque es estático. Coge la siguiente, que en von Bertalanffy el sistema es un sistema vivo y cada uno de los órganos constitutivos del sistema, porque además él está haciendo un parangón con la biología, cada uno de los elementos constitutivos del sistema, cada órgano es vivo, pero ningún órgano es igual al otro. Por lo tanto, llevado al campo de la familia, cada persona dentro del grupo familiar, yo preferiría hablar de eso, de grupo familiar, pues está vivo, tiene unas dinámicas, tiene unas maneras de ser y de estar en el mundo, de ver el mundo y entenderlo, conversarlo y vivirlo, cada uno. Y en ese sentido, esa no uniformidad de la familia, para que no hablemos de la unidad familiar, está dada por esa heterogeneidad. Pero lo rico de ese análisis es cómo se tejen las relaciones. Si al cerebro no le llega sangre y oxígeno, pues nada, no funciona, ¿sí? Entonces, cómo esas relaciones se van dando, se van tejiendo para que exista una dinámica que le dé sentido a digamos, a eso vivo que tiene ese grupo familiar. En este caso, por ejemplo, a eso vivo que tiene nuestro cuerpo humano, por ejemplo, ¿cierto? Y que además no se queda
en un sistema de relaciones internas, sino que tiene la capacidad de relacionarse con otros sistemas, y ahí mis perritos se alborotaron. Y ahí es donde el sistema, ellos forman parte, ahí es donde el sistema tiene esas dinámicas permanentes que hace que tenga unas maneras de fluir. Por eso no hay dos familias iguales, como no hay dos cuerpos humanos iguales, aunque tengamos órganos, aunque tengamos esos órganos compartidos, pues no somos iguales. Entonces, esa magistralidad me parece muy valiosa en este ejercicio que hace Cami. Pero lo otro es ese proceso de implicación del observador. Ese ejercicio de implicación del observador que hace que no sea neutral, que no sea neutral en esa relación, por ejemplo, en este caso, con la familia. Hay algo que decía Toyita de lo de la escuela de Milán, muy a diferencia de la de Palo Alto, es que el terapeuta está implicado con la familia, no está por fuera de la familia. No es la familia, ni es miembro de la familia, pero no es ajeno a la familia. No puede ser neutral frente a esas dinámicas que tiene la familia. Entonces, ese tipo de relaciones me parece supremamente importantes por la forma como Cami las lleva al plano de la familia, ¿sí? No es simplemente una teoría por la teoría o dos teorías por la teoría. Y la otra, que me parece que es muy valiosa en este planteamiento, es esa manera como apropia la comunicación desde Václavic. Por eso es que es posible entender a la familia como narración. La familia no es simplemente un plano de relaciones ahí entre miembros que tal vez no se comunican, sí se comunican. Incluso Václavic dice, el silencio es comunicación, el silencio es palabra contenida, el silencio es narrativa. Esa forma como Cami articula estas propuestas de estos autores resulta supremamente interesante para comprender la dinámica de la familia situada, por ejemplo, en territorios. Eso quería compartirles con la Muchas participación de mis gracias. perritos. Muchas gracias, Martica, también por tus aportes ahí para terminar de aclarar como estos cruces entre escuelas y autores que Cami hacía y que pues en este capítulo son tan evidentes, ¿no? No sé si alguna otra persona desea intervenir. Sí, quiero hacer una Adelante, corta adelante Esteban y intervención. luego Beatriz. Bueno, no, agradecerles pues a Joana, Toyita, pues, por supuesto, domina el tema. Ustedes como psicólogas tienen pues una profunda comprensión de estos temas de intervención en las familias, en experiencia pues que yo nunca he tenido. Y quisiera, pues, a mí me encantó la lectura de cómo nos va llevando en ese, digamos, transitar en línea, tiempo, se podría decir así, todas estas miradas epistemológicas. Y por supuesto, Cami rompe
con esa idea positivista de la familia, de esa familia universal, y me pareció supremamente interesante la cibernética de segundo orden. Pues ya lo han dicho ustedes de manera reiterada, donde el investigador participa activamente en la construcción de esa realidad que observa. Entonces yo pensaba, volviendo a retomar la idea, en dos miradas. Pues una epistemológica con la ruptura que da de una familia de ser observada desde esa postura neutral a la comprensión de esa familia mediada pues por el lenguaje, la cultura, la historia y las relaciones. Bien lo planteaba también Toyita, cómo la mirada es por supuesto relacional desde el construccionismo. A mí, en esta misma línea que ya lo había planteado antes y que me parece a mí supremamente enriquecedor, es, bueno, primero, muy bien esa mirada iniciativa de Cami del uso del juego y la creatividad desde la investigación, creación, pero lo que más me impacta positivamente es esa mirada de la violencia que deja, así lo plantea, como la esencia, de ser concebida como la esencia, ¿no? Para entenderse como un fenómeno relacional histórico. A mí me parece esto y social, pues completamente profundo a partir de esas nuevas, digamos, narrativas, vínculos y prácticas comunitarias. Por supuesto, también me llevaron a pensar en el Código de la Infancia y la Adolescencia. Y bueno, aquí hay una mirada de las niñeces desde el enfoque de derechos, pero esa crítica a esas prácticas institucionales y a las políticas públicas que siguen mirando esa familia ideal. Y por eso me encanta esa mirada democrática de Cami, fundamentada en esos enfoques éticos, en un enfoque ético y repito, profundamente democrático en el sentido de reconocer esas capacidades, de construir, como bien lo han planteado ustedes, intervenciones colaborativas, no jerárquicas. Y bueno, no, realmente muchas gracias porque siempre lo digo, ha sido un aprendizaje maravilloso. Esteban bajó la mano, pero hace rato que la estaba también pidiendo, luego yo. Adelante, Esteban. Haga el cambio. Haga el cambio. Pues queda muy difícil uno bregar a decir algo después de escuchar tan doctas reflexiones de eminentísimas personas que nos han precedido en el uso de la palabra. Con esto en mente, yo realmente, pues creo que la palabra es disfrutar la lectura. Disfrutarla. Menos mal nos dieron más tiempo porque volver a leerla varias veces permite como degustar más profundamente como cada uno de los conceptos que hay allí, que no los voy a repetir porque ya han sido ampliamente presentados, yo diría muy sabiamente presentados, pero sí quisiera
referirme a unos que a mí me quedaron resonando profundamente en mi pensamiento y en mi corazón. En esta manera de leer la familia, eh, que no es una lectura teórica, sino que yo descubría que Cami nos estaba tratando de presentar una lectura ética y política de la familia, y que para poder hacerlo necesitábamos de otras claves de lectura, de otros andamiajes. Y entonces me parece muy, muy rica la multiplicidad de andamiajes que nos va presentando, con una visión muy interesante, y es que depende del andamiaje que yo utilice, pues llego a un destino. Habrá andamiajes que me permiten hacer una mirada más lateral, habrá otros que me permitirán ir como de una manera más vertical, habrá otros que me llevarán un poco en, en círculo, pero había otras que me permitían hacer como una especie de dialéctica en la que a veces había síntesis, pero en otros momentos había fugas. Y, y eso me pareció muy rico. Veía cómo a través de esta estrategia que utiliza Cami en su lectura, eh, por lo menos a mí me ayudaba a comprender cómo los sistemas normativos de lectura de la familia nos llevaban un poco a la sin salida, porque pues simplemente yo tengo un parámetro y lo que se ajusta y desaparece, y lo que no se ajusta, pues simplemente se borra, porque no hace parte como del, de lo que, entre comillas, debería ser. Entonces me parecía que esta mirada de la familia, pues simplemente la anula. Y por eso pensaba yo, muchas de las preguntas que tenemos sobre la familia, sobre lo que hemos dado en llamar la problemática familiar, pues se convierten en preguntas sin respuesta, porque el andamiaje que utilizamos para abordarla, pues no nos permite verla realmente, sino tratar de acomodarla a unos parámetros preexistentes, deseables e ideológicamente construidos. Me parecía entonces que la misma construcción que se va haciendo nos muestra una solución. Dice, aquí puede haber una solución. Y es que en la medida en que nos vamos saliendo un poco de lo normativo, vamos encontrando la manera como efectivamente se da en el mundo social la familia, que es en medio de la diversidad, y que entonces vamos a necesitar de otras formas de lectura, de otras formas de interacción para poder reconocer esa pluralidad, esas distintas formas de construir sentido en el mundo de las relaciones a través del lenguaje. Y aparece esa trilogía allí tan interesante del observador, el lenguaje y la sociedad como unos patas de mesa que nos apuntalan y nos ayudan a ir caminando para reconocer y construir en esa diversidad. Pero quizás uno de los aspectos
que más me impactaron en esta dialéctica y en las fugas estaba el reconocimiento, y esta la considero una de las fugas, de algo que ya nos recordaba Joha hace un rato, que es la potencialidad en los recursos internos no reconocidos y no explorados, y que se constituyen en la base desde la cual todas las preguntas que tenemos se pueden empezar a resolver, y porque empezarán a resolverse desde las propias dinámicas de las familiares y no desde las externalidades teóricas, por ejemplo, con las que las pretendemos leer, porque esas externalidades teóricas nos vuelven a llevar a la sin salida de la normatividad o de la familia normativa, y entonces volvemos otra vez a decir que esta familia o que esa situación que viven es un fracaso. Y esto es muy interesante porque nos plantea una tensión. Si la construcción de lo que es la familia se hace como una construcción social mediada por el lenguaje, en la interacción con todos los elementos que están en el contexto inmediato de la familia, entonces yo sí tengo que traer recursos externos para poder ayudar a comprender sus dinámicas y también sus éxitos, pero también sus preguntas, digamos, sus molestias o sus tensiones internas. Entonces, allí poder reconocer esas potencialidades como recursos internos y externos de la familia, poderlos explorar en la interacción directa con otros y no como una externalidad que cae allí como en paracaídas, se convertirían en una solución. Pero un punto sobre el cual yo vi que, o yo sentía en la lectura, veía que iba apareciendo como en cada uno de los acápites del escrito, era una preocupación, que es donde más fuertemente creo que se manifiesta eso que decía de la perspectiva ética y política, que es la pregunta por no una familia en abstracto, sino una familia que desde distintas posiciones, por ejemplo, sociales o económicas, se enfrenta a unas dinámicas que no son suficientemente exploradas en la teoría sobre la familia, que son la violencia, la desigualdad, no, corrijo, las violencias, las desigualdades y las pobrezas. Y entonces algunos lo asumirán, por ejemplo, con más recursos económicos, pero serán impactados por ellas y les darán unas dinámicas que no están ajenas a esas condiciones de desigualdades, pobrezas y violencias. Y entonces recalca Cami en el escrito cómo estos elementos no los podemos desatender cuando estamos tratando de comprender y de interactuar con las familias en los distintos propósitos que se tengan, terapéuticos, educativos o simplemente de compartir una dinámica familiar. Y que a través de ello nosotros podríamos comprender de mejor manera cómo familias que crecen en medios tremendamente violentos legitiman la violencia en la vida familiar. Y esto yo decía, claro, caramba,
¿por qué estamos frente a estos fenómenos tan potentes de feminicidios, de maltratos, de machismos, eh, que hacen un daño terrible a las familias y entonces nos metemos en el ámbito más privado, ¿no? De que cómo era la interacción allí, el tercero que aparece, no sé qué, pero nos perdemos de vista de este otro fenómeno para llegar a concluir que si nosotros queremos aportar realmente a unas reconfiguraciones de sentido, sobre todo en las familias colombianas, es necesario volver a leer desde estas desigualdades, pobrezas y violencias, con una trilogía que nos ayuda enormemente de la observación, el lenguaje y la dinámica social en la transformación de los contextos sociales, en una dinámica de riqueza que es al interior, en la interacción propia de la familia, pero también en estas salidas hacia lo que son esos contextos inmediatos más, digamos, de orden superior o inclusive en los de orden inferior, donde la familia puede incidir. Todo esto pues para decir que me ha parecido un texto de muchísima riqueza para leer la familia, pero también para leer el contexto social en la que la familia adquiere un profundo sentido. Muchas gracias, Esteban. Muy chévere tu intervención. Creo que es una muy buena forma de darle como cierre a las reflexiones y a los aportes que cada uno de nosotros y nosotras hicimos a partir de esa lectura y del capítulo que Cami nos regaló y que creo que también tus reflexiones ponen el capítulo en el nivel de herramienta muy actualizado. Es decir, se escribió hace 12 años, pero tiene mucha vigencia y nos puede servir bastante en lo personal para entender cosas y procesos personales y en la vida laboral y en el trabajo territorial que cada quien hace desde distintos lugares. Yo de mi parte, antes de darle la palabra a Toya, les doy las gracias. Muy chévere, como siempre, el espacio. Creo que la riqueza siempre ha de estar en el diálogo y en las perspectivas que cada uno va logrando incorporar para hacer un tejido, pues como el nombre de este programa, un tejido vivo de pensamiento y de creación. Adelante, Tochi. Tochi tiene el micro cerrado. Gracias, Millo. Estoy acá leyendo el chat y me gusta mucho lo que escribió Ana Lilia. Entonces yo lo quiero leer. No quiero que se nos quede solo en el chat porque me gusta mucho su reflexión. Dice, Cami me invita a desbordar la categoría familia y a cuestionar qué es lo que hace a la familia este lugar de producción o no de agencia. Y ella lo señala muy bien en el vínculo como generador de sentido. Entonces me parece que el vínculo de cuidado que se da en la familia como primer espacio social es clave. Tal vez estamos hablando de las familias y de todos los espacios, ay, perdón, que se me fue acá, y de todos los espacios de vínculos de cuidados. Es que entonces todos los espacios deberían serlo, es decir, como al no ver la familia como en ese sentido privativo, unitario, cerrado, sino como estos entramados de relación, yo le entiendo a Ana Lilia, acá no sé si te estoy interpretando bien, cómo hay otros nichos, otros espacios que tienen esa característica, el vínculo del cuidado y que quizás no se llaman familia, pero que podrían o sobre los que se podría reflexionar con todas las categorías que Cami nos ayuda a ver en la familia. Me parece que eso es muy, muy interesante en el día de hoy, ¿cierto? En el día de hoy, donde hay tantísimas formas, yo creo que
que Virginia Gutiérrez le va a tocar volver a pararse a hacer otra investigación sobre la familia, porque ya todo aquello que hemos sido, ¿cómo se llama? Todo aquello que hemos sido construyendo y viendo y viviendo sobre la familia ya no cabe, ya en toda la magnitud de obra que ella hizo para tratar de caracterizar la familia, ya ahí no cabe, ¿no? Es decir, si hay algo que se ha transformado en la historia de la familia. Así que me parece muy, muy interesante esa reflexión. Gracias, Ana Lilia, por ella. A mí me cuestiona. Beatriz y Martica. Bueno, algo corto porque sé que somos muy respetuosos con el tiempo. Es que ya quiero hablar ahora como desde la vivencia familiar mía. Ujú. En este sentido, ahora que Toyita dice, no, a Virginia Gutiérrez le toca regresar pues y hacer un nuevo estudio juicioso de estas nuevas modalidades que tenemos de familia y que aquí están determinadas por las condiciones económicas, históricas y como de Mm, tendencias. Por mm. ejemplo, nosotros hemos sido una familia numerosa y ya mis sobrinos no quieren tener hijos. Yo no sé si fue que yo fui el referente, pero ya no lo quieren, ya no quieren tener hijos. Te Antes aprendieron. tampoco, antes Eh, tampoco. Entonces, y yo, que pues fue por convicción, de verdad me molesta y digo, bueno, ¿y estos muchachos para qué se casan? Pues la idea es que tengan sus niños y han sido Tus sustituidos por las perros. mascotas. Yo, por ejemplo, amo los gatos, entonces, pero sí, ya al principio me impactaba mucho, la verdad que sí. Pero ya en el contexto de mi pueblo, porque yo aquí todos los días toco la realidad colombiana en el marco de la Plaza de Villa María, yo salgo de mi casa y aquí me encuentro, nosotros somos un pueblo donde no hay clases sociales, aquí en el centro, no en la Florida, Toyita y Héctor, aquí en el centro, aquí en el Valga la centro, claridad. pero aquí en el centro somos estrato 4 y la Florida también, y entonces ahí es en donde tenemos una tensión, pero este no es el tema. Entonces yo salgo y me encuentro con estas realidades incluso en la misma familia mía. Nuestros muchachos que se casan tienen que volver al hogar materno y paterno. ¿Por qué? Porque el desempleo o la precariedad laboral lleva a que los tenemos que acoger, apoyar. Entonces, aquí hay unas variables intervinientes muy fuertes en esas dinámicas de familia. Y yo pienso que esa no estabilidad familiar está impactando estas relaciones y lleva a que se separen. Por un lado, yo lo miro así, por otro lado, parece que como que lo afectivo y todo es líquido, como lo que plantea Bauman, estos jóvenes hoy como que no se enamoran o se enamoran es solo por un tiempo. Entonces, pues la verdad que yo vivo muy preocupada. Y eso lo hablamos aquí en la familia. Bueno, y entonces con nosotros, ¿qué va a pasar? Después de ser una familia tradicional, unidos, numerosa, con hasta tataranietos, porque yo tengo hermanos mayores, mi padre fue de 2 matrimonios, y yo digo, bueno, y entonces yo me pongo a leer todo esto de la intervención y la realidad de nosotros es muy fuerte. Pues era una reflexión ya de vivencia. Muchas gracias, Beatriz, por tu reflexión vivencial. No sé, Tony, si usted quiera decir algo para el cierre. Tiene Martica la mano levantada, la escuchamos y cerramos. Ah, qué pena, Martica, no No, te había visto. entonces, no te preocupes, yo. Lo primero es decirle a Beatriz que el sacerdote de la Eucaristía del domingo dijo exactamente lo mismo y que no entendía por qué ahora tenían gatos y perros. Entonces, bueno, eso es una de las partes del cambio familiar que estamos viviendo en el mundo, ¿no?
Eso no es una cosa de Colombia por Colombia o simplemente porque voluntariosamente los jóvenes quieran ir, sino porque la sociedad no ofrece garantías, el mundo no ofrece garantías, el medio ambiente tampoco. Entonces, como que para qué. Y el perrito y el gatico, pues, tienen la vida un tantico más corta. Entonces, yo sí creo que ahí hay unas lógicas muy interesantes de análisis. Pero lo otro tiene que ver con lo que decía Toyita. En este sentido, cuando uno lee con detenimiento a Bronfenbrenner, sí encuentra unas claves muy interesantes para entender eso de que hay otros espacios que tienen algunas características, ¿qué será? Semejantes o, sí, como semejantes a lo de la familia, la comunidad, la escuela. Y él, por ejemplo, al tema de la comunidad le da muchísima, muchísima importancia, ¿sí? La comunidad de los vecinos, pero también es la comunidad, por ejemplo, de los tenderos a los cuales vamos, o es la comunidad de la persona que todos los días, o las personas que por aquello de la frecuencia de vernos nos decimos buenos días o hasta luego. Y entonces tenemos una cierta familiaridad, me parece que ahí hay un punto muy importante. Y el tema de la familia. A mí me parece que, por ejemplo, si en Colombia hubiésemos reflexionado muchísimo más la propuesta del plan de desarrollo en educación, del tema, sobre todo, por ejemplo, para primera infancia, de cómo hacer una educación vinculante afectivamente, amorosa, muy protectora de los niños, pero no sobreprotectora, sino de garantizarles el bienestar y demás. Yo creo que nosotros, a pesar de toda la cobertura que se ha logrado, tendríamos unas condiciones muchísimo mejores para el desarrollo de los niños y de las niñas en la primera infancia. Pero me parece que a veces esas cosas son como de perogrullo, se dicen, pero finalmente no se aplican. Y creo que el llamado de atención de Cami cuando nos invita a estas reflexiones de la familia es justamente a no leer las cosas con tanta ligereza, a comprender que hay múltiples familias. Entonces, interpelo en esto el planteamiento de Esteban, y es que efectivamente este escrito tiene una postura ético-política, efectivamente. ¿Por qué? Porque la perspectiva cibernética del segundo orden no admite neutralidades, no admite esas posturas frente al mundo, ¿sí? Mucho menos en este caso, que es la reflexión de la familia, pues no, eso no tiene lugar y solamente podríamos comprender a las familias en sus diversidades y pluralidades si dialogamos con las familias, si conversamos con las familias, si no les estamos poniendo el lente de la patología a aquellas dinámicas que se desenvuelven en la familia. Porque finalmente lo que se nos está mostrando con esas pluralidades y con esas diversidades es que hay múltiples maneras de relacionarnos. Claro, unas terminarán siendo mucho más beneficiosas para unos y para otros, porque en los escenarios de violencia nadie gana, ¿sí? Habrá unos que quedan muchísimo más marcados que otros, ¿sí? Pero también hay otras dinámicas de la familia en las que a veces los juicios de valor se anteponen. Yo no estoy tan segura de que, por ejemplo, los jóvenes no estén comunicando nada en la familia. Yo lo que creo es que se están comunicando de otras maneras, pero que nosotros añoramos las formas tradicionales y por esas añoranzas nos parece que ellos no. En lugar de acercarnos y tratar de comprender el mundo se comprende cuando uno lo camina hacia adelante, ¿no? No hacia atrás, cuando empieza a lamentarse, es que yo en la época, pues sí, eso era en la época nuestra, pero ahora estamos en otro contexto, en otros momentos, con otros sujetos, con otras maneras de relacionarnos, que creo que es lo que es interesante en esta perspectiva de cambio, ¿sí? Para poder decir,
Oiga, distanciémonos de la imagen de la familia tradicional, Jesús, María y José, para poder entender que hay muchos Jesuses, que hay muchas Marías y que hay muchos Josés en este mundo, que hay muchas maneras de ser y que solamente en ese ejercicio conversacional y en la escucha de las narrativas de las familias es que uno puede comprender cuáles son las dinámicas que se han tejido ahí y cuáles son esos entramados relacionales que se han tejido. Bien, bueno. Ahora sí vamos a terminar porque ya nos pasamos 12 minutos. Muchas gracias a Joa por su trabajo, su presentación, a todos y todas por participar activamente, preguntarnos, reflexionar, cuestionarnos. Creo que esa es la mejor manera de permitir que el legado de Cami siga estando presente en estas conversaciones. Eso me anima mucho, me parece muy bonito. La próxima vez, como anunciamos, el tema será cómo se vive todo esto en territorio, ¿cierto? O sea, es pensar el territorio desde las dinámicas de construcción social y desde las dinámicas de socialización política. Para eso vamos a leer un capítulo que también vamos a compartir. Yo ahorita lo mandas cuando, amor, mañana, ¿o qué? Sí, yo creo que mañana lo mando. Esto. Mañana el capítulo que vamos a leer y el martes entonces tendríamos este trabajo, liderará ese seminario también Joa y nos encontraremos acá entonces para seguir reflexionando. Nos vemos el viernes, quienes podemos estar presencialmente, allí estaremos, quienes van a estar conectados también los vamos a sentir súper cerca y vamos a sentir su solidaridad en todo esto. Y prometo guardarles las cositas que vamos a hacer a ustedes. A Ay, qué ustedes se las bueno. vamos a guardar. Tan bonita Un tuya. beso Gracias. grande. No, a ustedes tan lindos estar acá y ayudarnos en esto. Un beso grandotote y entonces, bueno, nos veremos el viernes de maneras Muchas distintas. gracias, Toyita. Gracias, Abracitos, Joana. Chao, que Feliz Muchas noche. descansen. gracias, Gracias. muchas muchas Abrazo, gracias. chao, gracias. Muy chao. rico y que estén muy bien. Chao. Gracias, chao, chao.